Bien, pues continuamos con los tipos de datos para los campos de nuestras tablas. Y llegamos a los tipos carácter y cadena de caracteres. Vamos a explicar muy brevemente estos cuatro tipos. Estos cuatro tipos nos permiten representar, como digo, caracteres o cadenas de caracteres en función de la longitud que nosotros necesitemos. En un principio, los tipos char y nchar nos permiten guardar un conjunto de caracteres de una longitud específica. Vamos a suponer pues, que necesitamos guardar las iniciales del nombre de una persona, pues, por ejemplo, del camarero. Una persona pues, tiene nombre, primer apellido, segundo apellido, con lo cual, por norma general, tendríamos 3 caracteres. Entonces nosotros podríamos definir un campo como char de 3. Sería definirlo como un char de 3. Y esto quiere decir pues, que puede albergar datos que tengan 3 caracteres, que pueden ser 3 caracteres numéricos, alfabético o alfanumérico. Podría ser, pues, por ejemplo, alguien que se llame Antonio Pérez García y ese sería, por ejemplo, un valor que podría albergar un campo de este tipo, de char 3. O podríamos definirlo, pues, por ejemplo, de char 1 y a lo mejor pues simplemente la inicial del nombre. Es muy importante que tengamos en cuenta que el tipo char especifica un tipo que tiene que tener exactamente o que debería tener exactamente esa longitud. Bien, si yo defino un tipo char 3, pues el dato que tiene que albergar tiene que tener exactamente 3 caracteres. Tenemos después el tipo nchar, que es exactamente igual que el char, pero el nchar nos permite almacenar valores con caracteres extendidos, valores Unicode. Bien. Y luego tendríamos los tipos varchar y nvarchar, que serían también cadenas de caracteres, pero de longitud variable. Mirad, si os acordáis, antes cuando hemos creado la tabla de camareros, hemos definido un campo, el campo nombre, como de tipo varchar. ¿Esto qué quiere decir? Pues el tipo varchar quiere decir que el nombre podrá albergar datos de caracteres alfanuméricos, en este caso está pensado para caracteres alfabéticos, de una longitud variable, pero con un máximo de 25 caracteres. Bien, si hay alguien que tenga un nombre que supere los 25 caracteres, tendríamos un problema porque no lo podríamos guardar aquí. Tendríamos dos opciones, acortar ese nombre de alguna manera o definir este campo pues como un varchar de una longitud mayor. Bueno, lo que respecta a estos tipos, poco más que indicar. Tenemos los tipos moneda y en este aspecto tenemos dos tipos fundamentales, el tipo money y el small money. Ambos tipos están pensados para almacenar cantidades de moneda, pues dólares, euros, pesos, en la moneda que sea, del país que sea, pero money tiene capacidad de guardar números decimales de hasta 32 dígitos y small money pues tiene una capacidad inferior para cantidades mucho más reducidas. A ver, alguien puede pensar, bueno, ¿y qué más da lo que ocupe o lo que no ocupe una cantidad o el número de dígitos? A ver, esto es importante porque cuando queremos diseñar una base de datos que sea óptima o que contenga el menor volumen posible, pues necesitaremos estudiar qué tipos de datos son los que vamos a necesitar o los que deberíamos emplear. Bien, si nosotros, por ejemplo, vamos a guardar en una tabla el sueldo de algún camarero, pues lo más seguro es que con el campo small money nos sirva. Bueno, tenemos por otro lado los tipos temporales en los que podemos guardar fechas, horas y fecha y hora a la vez en un mismo campo. Date sería para almacenar una fecha, time para almacenar una hora y datetime permitiría guardar un momento exacto con una fecha y una hora. Bien, tenemos por otra parte los tipos booleanos que también son muy importantes y bueno, tienen el mismo significado en los sistemas de gestión de base de datos que cuando utilizamos variables en cualquier otro entorno de programación. Un valor booleano o un tipo booleano es un tipo que permite almacenar dos valores, o sea, uno de dos valores posibles, cierto o falso. Es importante tener en cuenta que este valor, o mejor dicho, los valores que se pueden dar a una variable booleana de falso y cierto, tienen un componente de interpretación. Yo, por ejemplo, puedo definir una variable booleana y no necesariamente la interpretación tiene que ser cierto o falso. Puede ser arriba o abajo, dentro o fuera. Son, digamos, valores que son contrapuestos y que están sujetos a una interpretación que el diseñador de la base de datos pueda darle. Vamos a suponer que creamos una tabla
que bueno, pues es la tabla de facturas generadas o de los tickets generados en nuestro restaurante. Cuando tú pagas una factura, vamos a suponer que queremos que quede guardado en la tabla que esa factura o ese ticket se ha pagado. Entonces podríamos crear un campo de tipo booleano donde el 0 significaría para nosotros que ese ticket no se ha pagado y que el 1 sí se ha pagado. Se puede ver en este ejemplo que no necesariamente el significado de ese campo es de falso o cierto en términos estrictos, sino que tiene un componente de interpretación para nosotros. Bueno, seguimos con los tipos numéricos, pero en este caso seguimos con los tipos numéricos reales, es decir, son aquellas cantidades numéricas que admiten decimales. Y aquí tendríamos 4 tipos fundamentales, que serían el tipo decimal, el tipo float o flotante, el tipo numeric y el tipo real. Es importante tener en cuenta que cada uno de estos tipos utiliza una representación interna con una cantidad de bits determinada y una precisión concreta, en algunos casos configurable y en otros no. Los tipos decimal y numeric permiten en su configuración o en su especificación indicar expresamente la cantidad de enteros, de dígitos enteros y de dígitos decimales que se desean representar. Los tipos float, de coma flotante, y los tipos real no permiten esa configuración. Indicar que el tipo real utiliza una precisión simple y el tipo float o tipo flotante es un tipo de precisión doble. No voy a indicar aquí cuántos bits ocupan o necesitan para su representación interna, pero si alguien tiene interés en conocerlo, pues googleando seguramente que lo encuentra muy rápido. Bien, y tendríamos ya por último, el último tipo de datos que vamos a estudiar es el identificador único. Bien, estos tipos en la teoría indican que por probabilidad o no sé si de manera 100% segura garantiza generar un valor para un campo que tenga ese tipo y que sea único, que no pueda repetirse en ningún otro registro. El formato es un formato con caracteres alfanuméricos y también es importante saber que estos valores se pueden generar automáticamente a través de nuestro sistema de gestión de base de datos o se pueden gestionar como si fuesen cadenas de caracteres. Bueno, pues hasta aquí el vídeo en el que hemos repasado todos estos tipos de datos asignables a campos. En el siguiente vídeo vamos a estudiar la parte condicional de las sentencias select y qué tipo de construcciones son posibles, qué tipos de condiciones son aplicables, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.